Solana. Les estamos presentando Y así nos va, cuando se tiene algo que contar, con Lara y Hernández, solo por RCR 750 AM. Bien, el 23 de agosto del año 2019 se presenta una comisión de la DGCIN en el edificio de PDVSA La Campiña, acá en Caracas. La comisión llega allí y pregunta por el ciudadano Luis Giovanni Cárdenas Rodríguez, quien era trabajador de PDVSA para aquel entonces. Acceden a conversar con él y terminan llevándoselo detenido. Y hasta el día de hoy, desde el año 2019, está detenido Luis Cárdenas, repito, ex trabajador de PDVSA, contador público, y termina acusado en aquel momento por promoción al odio agravado. Oigan bien, además, estos delitos: instigación al odio, traición a la patria, posesión ilícita de armas de fuego, ocultamiento de municiones, reventa de productos que estaban amparados bajo la ley de precios justos, contrabando simple y además legitimación de capitales. Según llego a contar acá, 8 delitos. Al día de hoy, Luis Cárdenas está detenido todavía en la DGCIN de Boleíta, acá en la sede principal en Caracas. Y para conversar sobre su caso tenemos en la línea telefónica a su esposa, la señora Johanna Jiménez. Johanna, ¿nos escucha? Sí, buenas tardes, ¿cómo está? Agradecida por estos minutos de tu espacio en el programa. Gracias a usted, Johanna. Cuéntenos cómo el DGCIN y bueno, me imagino que los órganos jurisdiccionales del régimen terminan imputándole, entiendo, yo no sé si esto cambió en el transcurso de estos 2 años o casi 2 años, pero terminan imputándole hasta 8 delitos a su esposo. ¿Qué elementos probatorios, por ejemplo, salieron a relucir para determinar que su esposo estaba incurso en delitos como instigación al odio, traición a la patria, que es además un delito militar, siendo su esposo un civil, posesión de armas de fuego, de que estaba contrabandeando productos que estaban amparados bajo la entonces vigente, entiendo, ley de precios justos? Yo no sé si eso sigue vigente, creo que ya no. Cuéntenos, ¿cuáles son los elementos probatorios, Johanna, que se presentaron en un primer momento por parte de la DGCIN? Sí, bueno, de momento, al momento de su detención en su oficina de trabajo, realmente no existía ni siquiera la orden impresa de detención como tal, ¿no?, del organismo. Simplemente se lo llevan y no le informan el motivo. El motivo se conoce posterior, cuando fue celebrada la audiencia de oír al imputado en el Tribunal Segundo de Control del Área Metropolitana de Caracas. Allí es donde conocemos los presuntos delitos que ellos le imputaban en ese momento. Es importante acotar que el mismo día que que lo detienen en su oficina, ese mismo día se encontraban funcionarios en nuestra vivienda principal realizando también un allanamiento simultáneo. No pudieron entrar porque yo no me encontraba en casa y trasladaron a mi esposo para aperturar el apartamento y poder ellos ingresar y hacer su allanamiento y posterior proceso, que ellos tampoco tenían autorización vía oficio de un tribunal competente. Por los elementos como tal. Sí, Johanna, me sigue llamando la atención. ¿Por qué llevarse a su esposo? ¿Por qué la DGCIN buscaba a su esposo? ¿Y por qué, o sea, si no hay ningún elemento probatorio, cuál era el contexto de esta persecución? De momento, de entrada no lo supimos hasta el día de la audiencia. En ese día lo que le indican es que existe un video en el cual lo grabaron, un video donde él está conversando con empleados de la empresa, donde él promocionaba el odio, porque mencionaba al presidente de la República y al alto mando militar. De forma, desconozco el contenido, más sin embargo, después de las investigaciones que se realizaron, en el documento de acusación lo que reflejan es que él estaba promocionando el odio en su equipo de trabajo, cosa que no es cierta, por cuanto mi esposo ni usa redes sociales, ni
menos le falta respeto a las Pero autoridades. permítame, Joana, es que incluso si él estaba hablando con sus compañeros de trabajo en términos negativos de Maduro o de cualquiera funcionario público que fuese, tenía todo el derecho, y puede usar por su Twitter también lo que quiera. Lo que pasa es que, bueno, que esto no es una democracia, es otra cosa, pero ahí no hay ningún delito que yo entienda, además, si eso es así. Sí, bueno, de hecho fue así, porque fue una compañera de trabajo quien lograba en esa conversación jocosa entre compañeros después de un café, y desconocíamos ese contenido de video, y por ese video es que realmente el origen de toda esta pesadilla que estamos viviendo. Claro. Tenemos además conocimiento, Joana, de que su esposo en estos 2 casi largos años de prisión ha visto un poco menguada su salud. ¿Cuál es la situación de salud actual de Luis Cárdenas en la DGCIN? Además no lo han trasladado, sigue en la DGCIN acá en Boleíta. Sí, hasta el día de hoy sigue en la DGCIN. Realmente se ha perjudicado porque padece una lesión degenerativa en la columna, la cual amerita una serie de terapias y ejercicios de fisiatría para evitar el proceso degenerativo y cumplir con una serie de medicamentos también pautados por el especialista de la columna, lo cual ha sido imposible por cuanto allí no es un espacio para él poder tomar esa serie de terapias. Ahora, ¿Cuántos años? Adelante. Señora Joana Jiménez, ¿cuántos años tenía el su esposo Luis Cárdenas trabajando en PDVSA? 15 años en la industria al momento de su aprehensión. Quiere decir que el señor Luis Cárdenas entra a PDVSA ya cuando se había hecho la racia en PDVSA por el paro petrolero del 2003. Es decir, él forma parte como empleado de la PDVSA que el chavismo empezó a armar posteriormente al paro, ¿correcto? Es así. Él entra con el gobierno del fallecido presidente Hugo Chávez. ¿Ha habido alguna reflexión en medio de entre sus compañeros que usted sepa? Porque se pensaba, muchos trabajadores que ingresaron a PDVSA después de que el chavismo la tomó, pensaban que en efecto, tal cual como prometía el régimen, eran trabajadores privilegiados de una nueva era a los cuales se les respetarían todos sus derechos porque formaban parte del puntal de la patria. Pero aquí tienen a su esposo preso por un mensaje, por un mensaje que no le gustó al régimen. Es así, de verdad que es decepcionante tener tantos años, dar tanto como profesional, como con su moral, su ética, entregar todos sus valores y conocimientos a la industria y que estemos pasando por esta situación. Quiere decir totalmente inexplicable. Quiere decir que el régimen acabó con los trabajadores de la antigua PDVSA y a los de la nueva PDVSA también los acabó. Bueno, por la situación que nosotros estamos viviendo injusta, realmente es lo que refleja, ¿no? Sus acciones. Joana, una pregunta finalmente. ¿El caso de su esposo en qué término judicial está? O sea, ¿el proceso está detenido, en juicio? ¿Qué dicen los abogados? ¿Usted cómo lo ha podido ver recientemente o con la pandemia? ¿Tiene limitadas las visitas? ¿Cómo se maneja eso? Sí, bueno, en cuanto al proceso procesal como tal, están los lapsos totalmente vencidos. El incumplimiento ha sido evidente. Son 20 meses en los cuales no se ha celebrado la audiencia preliminar, donde no le han dado la oportunidad de escuchar la defensa de mi esposo, donde en el expediente no existen elementos de prueba para los presuntos delitos señalados por el Ministerio Público. Y dado todo este lapso, lo que yo pido es una libertad plena e inmediata por esta injusticia que están cometiendo. Mi esposo es inocente. En cuanto a las visitas, puedo decir que las visitas, sí, en las semanas que son flexibles, hace ciertos meses fueron aprobadas por el DGCIN y bueno, he podido visitarlos una vez cada semana flexible, 1 hora. Muchísimas gracias a la señora Joana Jiménez, quien es la esposa del preso político Luis Cárdenas, trabajador de PDVSA, de esa nueva PDVSA que le prometieron a esos trabajadores que ingresaron después del paro petrolero y a los que lamentablemente inclusive le están dando peor trato que el que le dieron a los que estaban antes, porque así parece ser que es el chavismo. Le ofrece el cielo a quien después recibe cosas peores que el infierno.
Seguiremos pendientes de este caso, amigas y amigos. Vamos a un corte y ya veremos con más de Y Así Nos Va. RCR les está presentando a Lara y Hernández en Y Así Nos Va por sus 750 AM. Puedes seguirnos en nuestras redes sociales. En Twitter, @RCR750, la radio que se ve. Antojos de pizza, pasta o risotto durante la cuarentena.